Nos ocupamos una vez más de un tema que por su importancia pues está siempre muy presente en las actividades de la Fundación. Lo estuvo ya sintomáticamente en la primera de ellas, y es este problema de la inmigración tan generalizado en nuestra sociedad global, con matices tan variados, pero a la vez con algunas significativas sintonías en unos ámbitos y en otros, y sobre el que obligadamente, como ocurre con algunos otros problemas, como el de la energía, por ejemplo, pues acaba, o por en el ámbito ya más español, el modelo de Estado de las autonomías, acaba repitiéndose periódicamente entre nuestras actividades. Quería darles a todos la bienvenida. Nos alegra el contar, como en ocasiones anteriores, con representantes del ámbito americano, tanto del Colegio de la Frontera Norte, con el que tenemos un convenio desde hace ya tiempo, como con representantes del ámbito de los Estados Unidos, y en el caso de hoy también, y para mí eso tiene un especial significado, la presencia de mi viejo y entrañable amigo Enrique Zuleta Uceiro, y con él también pues la de la Fundación de Investigaciones Económicas y Sociales, que él dirige en Buenos Aires, y que yo pues vislumbro una fecunda colaboración también con ellos. E igualmente, pues una vez más, la presencia también de exponentes de Marruecos, como hemos tenido en ocasiones anteriores también, del ámbito del Magreb en general, que nos aportan elementos también muy positivos y que me alegra también su presencia. Yo creo que el contestar a preguntas como las que aquí en este mismo introducción que por escrito hemos redactado, ¿no? Preguntas como qué efectos sociales y políticos ha producido la inmigración, tanto en los países de acogida como en los de origen, en qué puntos deben incidir los países de acogida actuales para que exista una sociedad plural, entendida no solo desde el punto de vista de la diversidad, sino de una verdadera integración. ¿Está el sistema político actual y la sociedad en general preparados para dar respuesta a la realidad sobre la inmigración? ¿Cómo han afectado los cambios políticos, regímenes militares, subversión, consolidación democrática, fin de la Guerra Fría, proceso de estabilidad europea en América y en Europa, a los movimientos migratorios? Pues son cuestiones que sin duda a lo largo de esta jornada encontraremos con nuevos elementos de juicio que enriquecerán nuestra reflexión. Y como es lógico, pues quiero de manera muy especial agradecer el apoyo que de manera continuada estamos recibiendo de la Consejería de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuyo viceconsejero, don Gabriel Fernández Rojas, pues nos ha hablado hoy aquí presidiéndonos, y que luego, una vez que también complete la intervención nuestro experto en estas cuestiones, el profesor Cebrián, pues quiero agradecer mucho ese apoyo tan significativo que vamos recibiendo y que nos permite seguir alimentando todo este conjunto de reflexiones e investigaciones. Por tanto, yo voy a ceder la palabra a Juan Antonio Cebrián para que él complete brevemente esta intervención más bien protocolaria, y luego, pues, con mucho gusto, cederé la palabra a don Gabriel Fernández Rojas. Buenos días a todos y muchas gracias por haber acudido a esta reunión. Algunas personas de muy lejos y otras como yo, pues a 5 minutos de paseo desde casa. He visto una serie de números interesantes. Somos prácticamente una docena de personas en torno a esta mesa, que no es redonda, sino en forma de U. Y exactamente la mitad de las personas que van a participar en esta reunión de hoy somos personas conocidas, y la otra mitad exactamente son personas que aparecen por primera vez en este foro. Por tanto, digamos, mi felicitación a la Fundación y a las personas que llevan la gestión de la misma, José María Román y Marta Tello, fundamentalmente por haber conseguido, por un lado, la continuidad de ya tantas reuniones,
Y por otra parte, el hacer llegar a estas reuniones pues nuevas personas con nuevas ideas y con nuevos planteamientos. El tema originalmente, cuando diseñamos esa reunión, tenía fundamentalmente un carácter hispanoamericano, pero ante la realidad de los hechos y, por supuesto, hemos tenido mucha suerte de poder traer a esta reunión al profesor Hashani, que representa, lógicamente, en esta reunión la importancia de los flujos migratorios del norte de África, en Europa y en España muy en particular. De esta manera, digamos, pues justificamos más claramente el hecho de que esta reunión aparezca el calificativo o el concepto de globalización, ¿no? De otra forma, hablando en España de inmigración y globalización, de no tener de primera mano alguna reflexión del mundo norteafricano, pues creo que sería incompleta. Bueno, con esto le cedo la palabra al ilustrísimo señor Gabriel Fernández Rojas, que, como ha dicho el presidente de la Fundación, pues hoy nos honra con su presencia representando al apoyo institucional importantísimo que esta Fundación ha tenido a lo largo de estos últimos años, y por lo que a mí respecta, por mi vinculación a la Fundación y especialmente en esta línea de investigación, pues capital, porque siempre hemos contado con su apoyo incondicional. Gabriel. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Primero quiero expresar el reconocimiento, el cariño y la profunda gratitud del Gobierno de la Comunidad de Madrid ante la Fundación Ciudadanía y Valores, a Andrés Ollero, su presidente, también a José María Román, su director general, por supuesto a ti, Juan Antonio, y a todos y cada uno de ustedes que nos permiten compartir este momento de reflexión en torno a uno de los elementos más fundamentales de los cuales depende el presente y el futuro de las sociedades europeas, como es garantizar la plena integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida. Me corresponde hacer un pequeño marco general para encuadrar el inicio de las reflexiones, particularmente centrándome en lo que ha supuesto el fenómeno migratorio en el ámbito regional de la Comunidad de Madrid, no sin antes también agradecer de manera muy especial la presencia de todos los expertos de los Estados Unidos, de Argentina, de México, de diferentes países también del ámbito europeo, de Marruecos, con los que hoy contamos esta mañana. Y creo que para la Comunidad de Madrid es especialmente importante aprovechar esta ocasión de reflexión entre expertos, en particular el simposio internacional que hoy nos congrega sobre la inmigración como una de las variantes de lo que suponen los procesos globalizadores en el ámbito internacional. Y en particular la inmigración, todos lo sabemos, supone una de las facetas más sensibles y más apasionantes del fenómeno migratorio en los últimos años. Cerca de 220 millones de personas en el mundo al día de hoy viven en un país distinto al que les vio nacer, al que les vio venir a este mundo. De esa cifra de 220 millones de personas, un 60% viven en países en vías de desarrollo y un 40% se han trasladado a países desarrollados. Y en términos generales, un 90% se han desplazado por motivos económicos y un 10% por razones estrictamente políticas. Y durante muchos años, durante muchas décadas del siglo XX, particularmente, los Estados Unidos han sido el gran foco de atracción y de destino, de referencia de las migraciones hacia el primer mundo. Lo siguen siendo, por supuesto, junto con Canadá. No en vano, recientemente recordábamos en un congreso en Alemania, en el siglo XX, de los 300 premios Nobel que los Estados Unidos ha obtenido, 80 han nacido fuera del ámbito americano. Y hoy en día no hay objetivo más importante para toda universidad norteamericana que mejorar el nivel de incorporación de alumnos extranjeros, muchos de los cuales un 80% permanecen en los Estados Unidos. Por un motivo muy sencillo, porque un incremento de un 20% en el alumnado en muchas de las universidades
estadounidenses, supone automáticamente un incremento de un 6% en las patentes registradas y en el ingreso económico. Pero no es el propósito reflexionar sobre la inmigración en los Estados Unidos, que ya contamos aquí con expertos reconocidos en esta realidad, y más adelante se abrirá el debate también con todos los matices y perfiles de la inmigración norteamericana. Nos corresponde más centrarnos en el ámbito europeo, porque al final Europa se ha también convertido en el foco de atracción en la segunda mitad del siglo XX para los grandes flujos migratorios, y particularmente España en la última década ha recibido cerca de 6 millones de personas procedentes de fuera, tanto de otros países europeos como de Iberoamérica, de Asia y de África. Y particularmente la Comunidad de Madrid, al día de hoy, le da la bienvenida a más de 1.100.000 extranjeros. Hablo de 1.100.000 extranjeros en términos técnicos, porque si hablamos de población inmigrante, tendríamos que hablar en realidad de 1.350.000 personas. Quiero decir, la sumatoria entre aquellos que, habiendo nacido fuera de España, ya son o somos españoles, y aquellos que todavía no han adquirido la nacionalidad española. Pero antes de dar paso a las ponencias previstas, sí me gustaría compartir con ustedes muy rápidamente, con la brevedad que me han pedido muy encarecidamente, dos reflexiones generales sobre el proceso migratorio en la Comunidad de Madrid. Y el primer aspecto está relacionado con el modelo migratorio que alienta las políticas en el ámbito regional, que, como todos ustedes saben, en el sistema constitucional español ninguna comunidad autónoma, como es apenas lógico, dispone de competencias para regular flujos migratorios, sino por el contrario, nuestra responsabilidad es garantizar que todo aquel que ya se encuentra en el ámbito regional no se vea obligado a una situación de marginalidad y de exclusión social que pueda colocar en riesgo la cohesión de la sociedad de acogida. Así que esa primera reflexión está relacionada con el modelo migratorio en su conjunto, y la segunda sobre la realidad de la integración en la Comunidad de Madrid. Este primer aspecto, el relacionado con el modelo migratorio que alienta las políticas de la Comunidad de Madrid, y eso es un modelo, y es oportuno adelantarlo, de carácter básicamente liberal, que ha tomado atenta nota la experiencia migratoria de las últimas 4 o 5 décadas de flujos migratorios en el resto de Europa. En el ámbito europeo, durante muchísimo tiempo ha imperado, y esto es algo bien conocido por todos ustedes como expertos, el modelo marcado en la línea de Wolf, de Balzer y en general de la amplia línea comunitarista de inspiración también norteamericana, generada en los años 20 por aquel inmigrante también procedente de Europa, que fue el catedrático Franz Boas. Y dicho modelo ha dado luz finalmente al sistema multiculturalista que ha orientado gran parte de las últimas décadas en las políticas migratorias y de integración en Europa. Y es un modelo que ha resultado ser, por muchísimas razones, contrario a la integración real de las personas inmigrantes. Concretamente, este modelo multiculturalista ha sido fortalecido por la profunda crisis derivada de 2 sangrientas guerras mundiales, y en la práctica afirma la bondad de cualquier sistema de valores, a excepción no pocas veces de los valores de Occidente. Su profunda decepción con los avances políticos, culturales y éticos de la sociedad europea y el consiguiente desmoronamiento de la confianza en el individuo impulsó a muchas sociedades europeas, consciente o inconscientemente, a canalizar los flujos migratorios mediante estrategias que desembocaron en la generación de núcleos urbanos separados con la presencia de más de un 90% de inmigrantes procedentes de 1, 2 o 3 nacionalidades claramente dominantes. Y en lugar de unir, y en esto soy bastante enfático, primó por encima de todo los aspectos diferenciales de las nacionalidades de origen de aquellos inmigrantes que llegaban a Europa. Desembocó en la creación de sociedades paralelas, aisladas no solo lingüísticamente, sino aisladas educativa, económica, jurídica y políticamente. En definitiva, como suele decirse en muchos foros europeos,
desembocó en sultanatos autónomos en los alrededores o en el interior de grandes ciudades, de grandes metrópolis, que no solo cuestionan la cohesión social de la sociedad más amplia, que es el país de acogida, sino que terminan haciendo a los propios inmigrantes rehenes de un sistema de valores que afecta los derechos y libertades, generalmente de los más desfavorecidos, dejando particularmente desatendidos los derechos de las mujeres inmigrantes y de los menores en edad escolar. Frente a esta realidad construida desde una perspectiva comunitarista, ha ganado cada vez mayor importancia una visión crítica, una visión liberal que, como adelantaba, es la que orienta las políticas de integración en el ámbito regional de la Comunidad de Madrid. Esta perspectiva liberal está marcada, para ser bastante sintético, por 5 principios que en definitiva inspiran nuestro modelo de integración y que lo resumo rápidamente. El primero es que la integración se funda siempre en el valor del esfuerzo y el respeto del inmigrante a las libertades ciudadanas y a los principios constitutivos del Estado de Derecho en la sociedad de acogida. El segundo principio es la cohesión social, basada en la igualdad de derechos y en la igualdad de obligaciones. Es decir, no queremos que la aplicación de la ley dependa de nuestro origen étnico o de nuestras creencias particulares. Tercero, podríamos señalar la responsabilidad del inmigrante como principal agente y como protagonista de su integración y de su prosperidad en la sociedad de acogida. Es decir, y para eso existe la política de integración de la Comunidad de Madrid, debemos, queremos y podemos ayudarle al inmigrante y disponemos económicamente de un plan bastante importante que supone al año una inversión nada despreciable que supera los 1.500 millones de euros en diferentes ámbitos. Pero insisto, esta inversión está enfocada siempre desde la premisa de que el inmigrante no es ni un menor de edad ni una víctima, sino que es una persona capaz de alcanzar mayor prosperidad con su esfuerzo y con su sacrificio, como cualquier otro ciudadano por lo demás. No debemos olvidar que al final quien asume el riesgo de emigrar dispone generalmente de la materia prima fundamental, que es esfuerzo, pujanza, compromiso y deseo de salir adelante. Por ello, y sigo dentro de este tercer principio de responsabilidad y protagonismo del inmigrante como agente principal de su progreso en la sociedad de acogida, tratar al inmigrante de forma paternalista es a la larga un acto de desprecio que generalmente margina y genera condiciones crónicas de dependencia, de ausencia de movilidad social e incapacidad para generar vínculos personales y afectivos con la sociedad de acogida y finalmente genera importantes dosis de resentimiento con la sociedad de acogida de los inmigrantes. Pero además de estos principios correspondientes a una integración fundada en el valor del esfuerzo, el respeto a las libertades ciudadanas, a los principios del Estado de Derecho, la cohesión social con los mismos derechos y deberes, sin que la aplicación de la ley dependa de nuestro origen o de nuestras creencias, así como de la responsabilidad del inmigrante como agente principalmente protagonista de su integración, hay un cuarto principio fundamental que se resume, si me lo permitís, en la afirmación de que no hay culpas colectivas. Es decir, hay que ver a cada inmigrante como un individuo distinto de todos los demás y no permitir ningún atisbo de culpabilidad colectiva. Del delito, solo es responsable quien lo comete. Y la responsabilidad penal es del delincuente y solo del delincuente, y no de todos aquellos que han nacido en el mismo país del delincuente. Finalmente, y para abreviar, el quinto principio que orienta el modelo madrileño de integración es la cercanía. La cercanía hacia el inmigrante, la cordialidad hacia su presencia, un trato normal entre personas que viven juntas y comparten experiencias personales diferentes, y una política activa de ayuda, insisto, estrictamente personal y estrictamente temporal a quienes lo necesitan. Soy enfático en la temporalidad de estas ayudas en la medida en que es fundamental en una visión liberal de la integración el apoyo para evitar la marginalidad, pero evitar a toda costa que se cronifique la dependencia frente a un sistema de apoyos de la administración pública.
Y la segunda y última reflexión que me gustaría expresar esta mañana resume la realidad de la integración en la Comunidad de Madrid. Y para describir esta realidad son importantes tres menciones. La primera es que de este 1.100.000 personas extranjeras que representan el 17% de la población, hablamos de la presencia de personas de más de 161 nacionalidades diferentes en la región madrileña. En términos generales, cerca del 50% de los inmigrantes en Madrid procede de Latinoamérica, en torno a un 35% procede de Europa y cerca de un 11% procede de África, tanto del África subsahariana como del Magreb, y más o menos un 5% procede de China, Filipinas y otros países asiáticos. La segunda y tercera mención tiene que ver con criterios objetivos y subjetivos también para medir el nivel de integración. Entre los criterios relativamente objetivos están la escolarización normalizada de la práctica totalidad de los 140.000 inmigrantes en edad de escolarización obligatoria y gratuita en la Comunidad de Madrid, la distribución geográfica de los inmigrantes de manera bastante equilibrada en todos y cada uno de los puntos de la región. Quiero decir que si 17% es el nivel medio de población inmigrante de la Comunidad de Madrid, un poco más o un poco menos es el nivel de concentración de personas inmigrantes en los 179 municipios del ámbito regional o en todos y cada uno de los distritos en la capital, en la ciudad de Madrid. Igualmente es importante señalar que la situación administrativa de la gran mayoría de los inmigrantes es una situación regularizada. El 70% de los inmigrantes tiene la documentación administrativa absolutamente en regla. No puedo desconocer que a raíz de la situación actual de crisis económica, una posible irregularidad sobrevenida por la pérdida del empleo es algo que nos preocupa al gobierno de la Comunidad de Madrid. También es importante señalar la tenencia de tarjeta sanitaria por parte de la gran mayoría de los inmigrantes en la Comunidad de Madrid. Es decir, hablamos del 93% de los inmigrantes que cuenta con acceso normalizado al sistema sanitario, al sistema madrileño de salud. Igualmente es importante señalar que hay una tasa de actividad de los inmigrantes cercana al 83%, es decir, 10 puntos por encima de la media nacional. Y a pesar de la situación de crisis económica y de los retos indudables derivados de la baja productividad relativa, sobre los cuales se hablará detenidamente a lo largo de este simposio, la tasa de paro de los inmigrantes en la región madrileña está 7 puntos por debajo de la media nacional. Y en concreto, las mujeres madrileñas tienen una tasa de paro 9 puntos por debajo de la media nacional. Asimismo, debemos recordar que los inmigrantes representan el 15% de los beneficiarios dentro de los cursos de formación ocupacional del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y representan un 10% de los programas de formación profesional continuada. A lo cual hay que sumar los 80.000 beneficiarios que anualmente adelantan los cursos de aprendizaje del español como herramienta de integración social y laboral en la sociedad española. Y que cada vez más inmigrantes inician con éxito un proyecto empresarial y se integran también como parte activa del tejido productivo de la Comunidad de Madrid. La tercera y última mención, para sintetizar a grandes rasgos la realidad de la inmigración en Madrid, es la percepción subjetiva de la integración, tanto desde la perspectiva de los inmigrantes como desde la perspectiva de los madrileños, de los españoles aquí en la región. A este respecto es bueno dar algunas ideas generales a modo de resumen. Primero, desde la perspectiva de las personas inmigrantes, donde cerca del 80% de los inmigrantes en la Comunidad de Madrid se considera bien o muy bien integrado, lo cual es una cifra realmente destacable considerado todo el ámbito general de la percepción del inmigrante en el conjunto de la Unión Europea, donde muchos países europeos con bastante más tradición que nosotros en los procesos migratorios, difícilmente el 40 o el 45% de los inmigrantes se considera bien integrado. Y además de este dato, que yo creo que es significativo, que el 80% de los inmigrantes se considere bien integrado, hay que agregar
un dato que es relevante, y es que 2 de cada 3 inmigrantes tiene a un español entre su círculo más cercano de amistades. Es decir, que en estos 10, 11 o 12 años de flujos migratorios, donde ha llegado una población importante, equivalente al 17% ya de la población regional, ese segmento poblacional de inmigrantes pueda decir 2 de cada 3 que tiene a un ciudadano español de origen como uno de sus mejores amigos, es realmente importante para avanzar en la integración. Es decir, nos permite visualizar un futuro donde el inmigrante no haga un mundo autónomo entre los suyos, sino que entienda que la sociedad acogida también es una sociedad que está abierta para hacerle uno de los nuestros. Segundo, la inmigración en Madrid, desde el punto de vista de la población española de origen, y esto es especialmente importante, no es percibida como un serio problema en la Comunidad de Madrid. Quiero decir que, si bien es cierto que en el conjunto de Europa e incluso en el conjunto de España, la inmigración ocupa, dentro de las preocupaciones ciudadanas, un tercer lugar o un cuarto lugar. En el caso de la Comunidad de Madrid, la inmigración no ocupa ni el sexto ni el octavo lugar, ocupa el 10º o el 11º lugar de preocupación ciudadana. Y esto es importante porque el hecho de que en el ámbito regional de Madrid la inmigración no sea una preocupación acuciante para el común de los ciudadanos, yo creo que es realmente interesante. Además, también es importante decir que para 1 de cada 3 españoles en la Comunidad de Madrid, cuando se le pregunta en el último informe que hemos desarrollado con un estudio bastante amplio de más de 1000 encuestados, cuando se le pregunta a un ciudadano español si tiene, quiero decir un ciudadano español de toda la vida, si tiene en su círculo más cercano, más íntimo, más próximo de amistad a una persona nacida fuera de España, 1 de cada 3 contesta en sentido afirmativo. Es decir, que también ha habido un gran gesto de generosidad y de naturalidad para, considerando que el 17% de la población extranjera, 1 de cada 3 inmigrantes, 1 de cada 3 españoles diga con naturalidad que en su círculo más cercano de amistad, de cercanía, hay una persona venida de fuera, es importante. En definitiva, y dada la brevedad que se nos ha solicitado, y lamento haberme excedido un poco más de los minutos que me han recomendado para hacer esta pequeña intervención, creo que hemos abarcado rápidamente los 2 grandes aspectos sobre los cuales queríamos hacer esta reflexión. Por una parte, los principios liberales que inspiran la integración en la Comunidad de Madrid, y en segundo término, varios aspectos generales de lo que supone la realidad desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista de algunos indicadores objetivos y subjetivos de la integración que nos permiten tomar el pulso a la realidad migratoria en la Comunidad de Madrid. Con esto finalizo, no hago uso de más minutos de los que me corresponden, agradeciendo una vez más a todos ustedes su atención, por supuesto a Andrés, a José María, también a Juan Antonio, a todos ustedes su atención, y por parte de la Comunidad de Madrid, insisto, es un absoluto privilegio poder compartir estas reflexiones con ustedes, además en el entendido de que en la integración verdadera, real de los inmigrantes en la Comunidad de Madrid se juega gran parte no solo del presente, sino del futuro de la sociedad madrileña y de la sociedad española. Así que muchísimas gracias y creo que